Vamos a recibir a nuestra primera invitada. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, vamos a conversar con Lucía Vergara, coordinadora multimedia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Con ella platicamos sobre esta revelación de que la Secretaría de Salud Federal lleva 2 semanas sin actualizar la cifra de personal de salud fallecido en esta pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos a Arturo González, Marcela Pámanes y Manuel Cerrato, por supuesto. Y muy interesados en saber esta investigación que se ha hecho de parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el sentido que la Secretaría de Salud y Asistencia suspendió informe de decesos de personal de salud en el momento crítico de la pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Hay alguna razón que pueda justificar la falta de estadística para conocer realmente el número del personal de salud que ha fallecido en medio de esta pandemia? Hola, muy buenos días y muchísimas gracias y saludos a todo tu auditorio. La verdad, también a nosotros nos ha sorprendido porque desde junio el subsecretario Hugo López-Gatell se había comprometido a subir semanalmente esta cifra. Sin embargo, estas omisiones, por así decirlo, se dan justo en los días con mayor número de muertes registradas en todo el país. Es decir, ven que diario Hugo López-Gatell informa sobre el número de muertos. Pues bueno, si contamos los 10 días más críticos de la pandemia, es cuando deja de informar sobre el número de fallecimientos. Y específicamente hoy se cumplen 3 semanas de que se dejó de informar, pese a que él mismo había dicho que cada semana podíamos consultar a través de la página de salud esta cifra. Entonces, el saber si hay alguna razón no, pero desde Mexicanos contra la Corrupción nos llama mucho la atención que coincide con estos 10 días más fuertes de fallecimientos en todo el país. ¿Por qué es importante conocer realmente cuántas personas del personal de salud han perdido la vida? Bueno, nuestro país es el segundo país con mayor número de personal médico fallecido de coronavirus a nivel mundial. Solo estamos por debajo de Estados Unidos, pero tenemos cifras más altas que países que tienen inclusive mayor número de casos, como puede ser Brasil y la India, ¿no? Entonces, es muy importante porque desde junio ya estábamos alertando esta letalidad en el caso de las y los trabajadores de la salud, y poco sabemos de cuáles son las acciones que se están haciendo para evitar el número de contagios en los hospitales, y esto también se da en un contexto en el cual desde el inicio de la pandemia las y los trabajadores de la salud habían denunciado que no tenían insumos, que no tenían capacitación, que incluso no les daban el equipo necesario para protegerse. Entonces, esto se va haciendo una cadenita en la cual las y los trabajadores están denunciando que no están capacitados, que no hay insumos. Ahorita están denunciando que las vacunas no están llegando a todos los lugares. Y somos el segundo país con mayor número de personal fallecido. Entonces, desconocemos qué es lo que está haciendo realmente el gobierno para poder mitigar este número de muertes, para mitigar el número de contagios. Y también desconocemos, por ejemplo, en qué hospitales están los que más han dado el número de fallecimientos. Tan solo nosotros, desde Mexicanos, hemos monitoreado a través de los medios de comunicación, de redes sociales, los nombres de las personas que han fallecido, los nombres de los trabajadores, y el 31 de enero reportamos que en un solo hospital en Chiapas habían fallecido 5 trabajadores en un solo día. Entonces esto es muy importante porque lo sabemos gracias a los medios de comunicación, lo sabemos gracias a las redes sociales, pero no sabemos realmente las acciones del gobierno para evitar que sigan falleciendo las y los trabajadores de la salud, quienes son los primeros que han estado en esta línea de batalla para atender la pandemia. En esta línea de investigación que ustedes han seguido, ¿pudieron detectar manifestaciones? Porque por lo menos nosotros acá en Coahuila podemos asegurar que ha habido diferentes manifestaciones precisamente por esto mismo, por la falta de insumos, por la ausencia de protección que tienen muchos de los trabajadores que colaboran en el sector salud. Sí, nosotros casi desde el inicio de la pandemia empezamos a dar seguimiento a estas denuncias y sobre todo a la parte del personal médico fallecido, y sí hemos encontrado protestas desde la Ciudad de México, en Tijuana, en Aguascalientes, en diferentes hospitales donde esta es la constante, de que ellos mismos han tenido que comprar sus insumos para protegerse o encontrar formas de capacitarse. Mexicanos contra la Corrupción, en noviembre de hecho,
publicamos un memorial que se llamó Memorial Murieron por Nosotros, para tratar de encontrar estos nombres y estas historias de las y los trabajadores de la salud que están ahí, y muchas de las víctimas o de las personas que llegamos a entrevistar, sobre todo familiares, nos platicaban de eso, de que no había capacitación, de que ellos tenían que poner de su propio dinero. Había gente que les decía, bueno, pero pues, o sea, que no les estaban dando porque la lógica de salud fue, pues a enfermeras, a médicas, les vamos a dar los insumos, pero a las otras personas o a las otras áreas que aparentemente no están en cuidado o que no están atendiendo el coronavirus, no les vamos a dar. Y eran personal de limpieza, era personal administrativo, pero era gente que eran los primeros que recibían a los pacientes con COVID. Es decir, hay muchísimas áreas del sector salud que no están siendo atendidas. También hay casos de pasantes incluso que llegaron a hospitales como pasantes y fallecieron, y el hospital nunca se responsabilizó de los contagios, o trabajadores de la salud que están en la parte de administrando toda la ropa sucia que desechan las demás áreas y que tampoco las han tomado en cuenta ni para la vacuna ni para evitar contagios, y que están siendo contagiados y que están falleciendo. Lucía, buen día. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de charlar contigo. Sí, es una situación verdaderamente grave y triste la que se ha vivido en el país. Checábamos hace algunas semanas el material que ustedes colocaron en su página de que una tercera parte del personal de salud fallecido por COVID en México está en el anonimato, y a veces es por redes sociales o por el propio sindicato, por ejemplo, como se logra ponerle nombre y apellido a esa persona. Ahora, en el proceso de vacunación también ha habido mucha incertidumbre. Hay personal médico que no ha recibido la segunda dosis. En redes sociales se manifiesta también mucho este descontento por la tardanza y sobre todo también por ciertos criterios, como por ejemplo vacunar también a profesores en Campeche en lugar de asegurar la segunda dosis para personal sanitario. ¿Ustedes han documentado este tipo de expresiones, este tipo de situaciones ahora con el proceso de vacunación? Nosotros no le hemos dado un seguimiento muy puntual a la parte de vacunación, porque también hemos notado esta como falta de coordinación o de información. Gracias al personal de salud que muchas veces también nos envía esta información, como bien señalas, sí hemos detectado algunas denuncias donde inclusive también pues personal de directivos de los hospitales son vacunados antes que las personas que están en la primera línea atendiendo, pero no tenemos como mayor información además de ello. Lo que sí notamos es de que, o podemos suponer que una de las apuestas del gobierno era que con las vacunas se iba a reducir el número de fallecimientos o el número de contagios en el personal de salud, pero no fue así, porque pues desde enero que empiezan las vacunas se da este pico tan alto y se dan también pues un alto número de contagios y muertes. Exactamente. Y en ese sentido, los reclamos de hace algunos meses, sobre todo desde el inicio de la pandemia, de que no había equipo suficiente, a estas alturas persisten. ¿Cómo ves tú o cómo han visto desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la sinergia que pudieran hacer el gobierno federal con los gobiernos de los estados? Pues creo que ahí una de las, a lo mejor de las fallas más importantes del gobierno federal es que ha querido controlar todo, ¿no? Y no ha dejado tampoco mucha capacidad de reacción hacia los otros estados, y pues ello, más allá de disgustos o que nos parezca o no, se traduce en malas prácticas y mayor número de contagios para el personal. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, en Chiapas tuvimos por otras investigaciones, tuvimos un caso de enfermeras que embarazadas las estaban obligando a regresar a poder atender el coronavirus bajo el argumento de que pues si el semáforo lo permitía podían trabajar. Y era así como de ellas, de pues es que estamos embarazadas y no es de que no queramos ayudar. Lo que pasa es de que también está de por medio la vida de nuestros hijos. Entonces esta falta de coordinación, esta falta realmente de trabajo en equipo ha hecho que también el personal de salud pueda trabajar, y lo que vemos de repente, ¿no? O sea, hay estados donde dicen, no, nosotros vamos a intentar conseguir nuestra vacuna, u otros estados donde dicen, a nosotros no nos han informado de la vacuna. Y vemos esta parte de una falta de organización, y lo único que se traduce sigue siendo en contagios y sigue siendo en también que ellos no puedan tener los requisitos. Y también ahora
pues es lo mismo estarlo atendiendo hace un año que empezaba la pandemia, ya tener un año de seguir atendiendo, y a eso también se le tiene que sumar pues el cansancio de ellos, el ver a compañeros, compañeras fallecidos, ver también la indiferencia por parte de las autoridades para la aplicación de vacunas. Entonces también eso hemos podido nosotros notar a partir de la información que ellas y ellos nos mandan, de que ya también hay un cansancio muy fuerte, y también, si bien la vacuna ha dado muchísima esperanza, pues todavía es una esperanza que no es tan tangible por todas estas omisiones. Ujú. Te quiero preguntar una cosa, Lucía. ¿Qué pasó con México con este índice tan alto de mortandad entre los equipos de salud? ¿No estábamos preparados? ¿El rezago en materia de salud que se ha experimentado y que no es ninguna novedad a lo largo de muchas décadas pasó la factura? ¿O qué ha sucedido? Bueno, ahí creo que sí se juntan diferentes factores, como bien dices. Bueno, había un mal sistema de salud, y también incluso antes de que la pandemia, bueno, que empezáramos a tener cifras tan altas, la Secretaría de Salud había informado que tenían un déficit de personal médico para atender. Entonces, ahí hay un previo que es el que vamos a ir arrastrando. El segundo también es de que el gobierno, yo creo que esperó a que estos casos, o los casos que fueran llegando de coronavirus al país, poco a poco se fueran apagando. Y entonces, en lugar de preparar al personal médico, en lugar de ver qué era lo que se necesitaba, pues apostaban a que en cualquier momento se iba a pagar. Recordemos cómo al inicio decían, sí, para abril ya no va a haber nada, para junio ya no va a haber nada. Y de repente pasamos a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y el país sigue en altos números de contagios. Entonces estuvieron esperando, y con la vacuna vemos igual. Tuvieron meses para prepararse, para hacer planes de vacunación, y seguimos en improvisaciones, o sea, yo creo que el gobierno al final subestimó el tamaño de la pandemia y cómo iba a afectar en nuestras vidas cotidianas, o cómo iba a afectar en la economía, en la parte de salud. Y hasta la fecha seguimos viendo estas quejas por parte del personal de salud, que siguen minimizando esta pandemia. Y también vemos, por ejemplo, por parte de las víctimas o por parte de familiares que tienen coronavirus, que hay una gran desinformación. Incluso el gobierno tiene una página donde en teoría actualizan los estatus de las personas que ingresan al IMSS, y esa página pueden pasar 48 horas sin que se actualice, y son 48 horas que los familiares no saben de la persona que está dentro del hospital, si está intubada, si está grave, si ya despertó. Entonces, obviamente todo esto se va pasando a diferentes, o va pegando en diferentes factores, pero lo cierto es de que seguimos viendo un gobierno que no sabe bien cómo actuar, y que ante las críticas, o que también ante los cuestionamientos, lo único que dicen, me están atacando. Entonces, en lugar de poder rectificar estas políticas o estas acciones, o ver qué sí funciona y qué no funciona, se pone más a la defensiva y no mide realmente el impacto de sus estrategias. Entonces, ¿no hay método, no hay sistema? ¿Qué es lo que no hay? ¿No hay eficiencia? ¿No hay dinero? ¿O es todo junto? Yo creería que es todo junto. O sea, no hay dinero, no hay eficiencia, no hay métodos. O sea, siguen subestimando la misma pandemia, se siguen esperando que de repente ya se acabe todo. Una de sus apuestas pareciera que es la vacuna, y por ello no están peleando todo lo demás, pero ya vemos que no. O sea, que en el mes de la vacuna han sido las cifras más altas de contagios y de fallecimientos. Uh-huh. Sí, ciertamente, Lucía. Pues desgraciadamente esto no ha acabado, y todavía tendremos que seguir haciendo recuento y haciendo esta estadística que ojalá y que fuera totalmente transparente, pero en este país tal pareciera que decir los números como son no es una buena costumbre, no es una costumbre que esté arraigada por parte de los gobiernos. Maquillar los números es una constante en todos sentidos y en todos los temas. Efectivamente, y pues aquí, o sea, el tener el acceso a la información, el derecho a la información, pues es una herramienta para que nos ayude a tomar decisiones, para que sepamos qué es lo que está pasando. Entonces, con la opacidad sin duda gana el gobierno, porque en estos momentos no sabemos tan solo este dato que podría ayudarnos a mitigar en los hospitales. Pero si nos vamos a otras áreas, tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos opacidad, tenemos falta de rendición de cuentas, tenemos un presidente que quiere desaparecer el INAI, o sea, y esta es información que el mismo gobierno se comprometió a entregar. Entonces, ¿qué va a pasar con la información que
no le guste y que no quiera dar. O sea, ¿cómo vamos a poder, como tanto como sociedad, como periodistas, como organizaciones, cómo vamos a poder hacer contrapesos si no tenemos información? Ajá, pero también hay un desgaste muy importante porque hay que estarse defendiendo siempre, ¿no? Y creo que ustedes en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo saben perfectamente, que hay muchos señalamientos sin pruebas y mucho ataque, precisamente por la labor que se hace. Ojalá y que esto no sea un obstáculo para que ustedes sigan haciendo este tipo de investigaciones y sigan revelando temas que son muy importantes para todos nosotros como mexicanos. Sí, pues nosotros también los esperamos porque es parte de la democracia, ¿no? Los contrapesos, parte de la participación ciudadana también es poder hacer investigaciones periodísticas, poder hacer informes, poder comentar, porque al final lo que tanto nosotros como organizaciones, como los periodistas, lo que queremos es un fortalecimiento de nuestra democracia, de la participación ciudadana, y pues ahí es donde realmente se mide, no en encuestas, no en votaciones, sino también en qué tan libres somos de poder ser un peso o un contrapeso para el gobierno, para las autoridades. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitación al público a que lea las investigaciones que ustedes tienen en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchísimas gracias y un fuerte saludo. Muchas gracias. Sí, bueno, pues ahí está la página, ustedes pueden acceder, es muy fácil, lo googlean, le ponen un buscador Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, les aparece inmediatamente el sitio de esta asociación y entonces ustedes pueden acceder a todas las investigaciones que tienen, que son, por cierto, de mucho interés. Sí, contralacorrupción.mx, así muy simple, y enseguida aparecen los artículos y también este material que es interesante, que es dinámico y que tiene además infografías y que documenta, además de audio, y que documenta pues esta situación con el personal médico que vaya, sí la ha pasado muy complicada en el país con esto de la pandemia. Así es. Son las 8 de la mañana en punto, vamos a la pausa, regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.